Era una tarde cálida en un pequeño barrio donde las calles estaban adornadas con murales coloridos y las ventanas abiertas dejaban escapar aromas de café recién hecho y guisos caseros. En medio de todo ese bullicio cotidiano, había una casa de fachada modesta, pero con un aire acogedor que la distinguía. En el interior, Sebastián, un hombre de unos 30 y tantos años, dejaba que sus dedos se deslizaran con gracia sobre las teclas de un viejo piano. La melodía que tocaba llenaba la habitación como un susurro, envolviendo a quienes lo escuchaban en un momento de pura tranquilidad. Sebastián no era un hombre de lujos ni de grandes reconocimientos, pero su pasión por la música era innegable. Desde muy joven había encontrado en el piano un refugio, una forma de comunicar aquello que no podía expresar con palabras. Había aprendido a tocar con su abuelo, un hombre sabio que siempre decía que cada tecla tiene una historia y depende de uno descubrirla. Esa frase lo había acompañado toda su vida y cada vez que tocaba parecía estar buscando las historias escondidas en su propio corazón. Vivía con su madre, doña Emilia, una mujer cálida y bondadosa, que solía pasar las tardes tejiendo mientras escuchaba a su hijo practicar. Siempre había apoyado su sueño de ser músico, aunque sabía que no era un camino fácil. Junto a ellos estaba Sofía, la hermana menor de Sebastián, una joven alegre y risueña que adoraba bailar al ritmo de las canciones que su hermano tocaba. La relación entre los tres era fuerte, un lazo que parecía indestructible. El barrio donde vivían era vibrante, lleno de vida y tradición. Cada esquina estaba impregnada de cultura latina. Los vecinos se reunían para celebrar fiestas comunitarias, las plazas se llenaban de niños jugando, y las tiendas locales ofrecían productos que reflejaban el alma de la comunidad. Sin embargo, no todo era ideal. Había quienes veían el sueño de Sebastián como una fantasía poco práctica. La música no da de comer, murmuraban algunos, pero él nunca dejó que esas palabras lo desviaran de su pasión. Las noches en casa eran mágicas. Sebastián solía tocar mientras su madre tarareaba las canciones de su juventud y Sofía inventaba coreografías que hacía reír a todos. En esos momentos parecía que el mundo exterior no existía, que solo importaban los acordes, las risas y el amor que compartían como familia. Sin embargo, aunque había felicidad en su hogar, también había una especie de vacío en el corazón de Sebastián. Sentía que, a pesar de todo su amor por la música, su vida carecía de un propósito más profundo. Enseñaba piano a algunos niños del vecindario y daba pequeños conciertos en cafés locales, pero en su interior anhelaba algo más, algo que ni siquiera podía definir. Esa tarde en particular, mientras la luz del sol se colaba por las cortinas y bañaba el piano con un cálido resplandor, Sebastián se detuvo por un momento. Miró las teclas y se preguntó si realmente estaba usando su don como debía. Fue un pensamiento fugaz, pero suficiente para dejarle una inquietud que no podría ignorar. No sabía que, en ese preciso instante, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sebastián se levantó del piano, sus dedos aún sintiendo el eco de las teclas bajo su piel. Su mirada se perdió en la ventana abierta, donde la vida del barrio seguía su curso habitual. Desde su lugar podía ver a doña Marta regando las plantas en el pequeño jardín frente a su casa y a un grupo de niños jugando a la pelota en la calle. Todo parecía normal, tranquilo, como un día más. Sin embargo, en su pecho latía una inquietud que no podía ignorar, una sensación de que algo más grande lo estaba esperando, aunque no sabía qué era ni cómo alcanzarlo. Doña Emilia, que estaba sentada cerca tejiendo una bufanda, notó la expresión en el rostro de su hijo. Sin decir una palabra, se levantó y fue a la cocina. Momentos después, regresó con una taza de café humeante y la dejó sobre el piano. Ella siempre tenía esa habilidad de saber cuándo Sebastián necesitaba un pequeño gesto de apoyo, incluso si él no lo pedía. Todo está bien, mamá, dijo él, tratando de sonreír. Pero doña Emilia no respondió, solo le dio una palmadita en el hombro y volvió a su silla. Era como si entendiera que era que Sebastián necesitaba tiempo para descifrar sus propios pensamientos. La tarde avanzaba y pronto llegó Sofía, su hermana menor, con su energía habitual. Entró al salón con una sonrisa amplia, cargando una bolsa de pan recién comprado. Huele delicioso, ¿verdad? Dijo mientras depositaba el pan sobre la mesa. Luego, sin dudarlo, se sentó junto al piano. ¿Me tocas esa canción que me gusta? Le pidió, señalando con un gesto una de sus favoritas.
Sebastián, todavía distraído por sus pensamientos, dudó por un momento, pero finalmente sonrió y comenzó a tocar. Las notas llenaron el espacio y Sofía comenzó a tararear la melodía. De pronto empezó a bailar, moviendo los brazos con gracia, como si las notas fueran una extensión de su cuerpo. La escena era tan cotidiana como mágica, una muestra de cómo la música era el hilo que unía a la familia. Sin embargo, en medio de esa armonía, algo en el rostro de Sofía llamó la atención de Sebastián. Un destello de cansancio que parecía ocultar detrás de su sonrisa. Había sido algo sutil, pero suficiente para inquietarlo. Decidió no mencionarlo en ese momento, convenciéndose de que quizás era solo su imaginación. La noche llegó y, como siempre, la familia se reunió alrededor de la mesa para cenar. El menú era sencillo, pero el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones. Sofía hablaba sobre sus planes para el fin de semana, mientras doña Emilia compartía anécdotas de su juventud. Sebastián escuchaba, pero su mente seguía atrapada en ese sentimiento inexplicable de que algo importante estaba por suceder. Cuando finalmente se retiró a su habitación, Sebastián se recostó en su cama y cerró los ojos, intentando encontrar paz en el silencio. Pero en lugar de tranquilidad, solo encontró más preguntas. ¿Qué significaba esa inquietud que no podía sacudir? ¿Y por qué sentía que la felicidad que lo rodeaba era tan frágil, como una burbuja que podía romperse en cualquier momento? Una parte de él temía descubrir las respuestas. Esa noche el sueño de Sebastián fue inquieto. Imágenes borrosas aparecían en su mente, el piano, las risas de Sofía y luego una sensación de vacío que lo despertó repentinamente en la madrugada. Se sentó en la cama, respirando profundamente, mientras la casa permanecía en un silencio absoluto, solo roto por el suave crujir de los muebles viejos. Algo no estaba bien, pero no podía entender qué era. Al día siguiente, la rutina de la casa parecía continuar con normalidad. Doña Emilia, como siempre, se levantó temprano para preparar el desayuno, mientras Sofía salió de su habitación envuelta en su típica energía. Sin embargo, Sebastián seguía atento a los detalles, buscando algún indicio de lo que había percibido en su hermana la tarde anterior. La notó un poco más lenta al moverse, aunque su sonrisa intentaba ocultarlo. ¿Estás bien, Sofía?, preguntó mientras la observaba revolver el café. Ella levantó la mirada sorprendida y luego asintió rápidamente. Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas?, respondió, restándole importancia. Pero antes de que Sebastián pudiera insistir, doña Emilia intervino. Deja que la muchacha disfrute su café en paz. Tú siempre tan metido en todo, dijo con una risa suave, tratando de disipar cualquier tensión. Sebastián decidió no insistir, aunque su intuición seguía gritando. A lo largo del día, trató de distraerse en sus lecciones de piano, pero su mente volvía una y otra vez a Sofía. Esa inquietud lo acompañó hasta la tarde, cuando el teléfono de la casa sonó inesperadamente. Doña Emilia atendió la llamada. La expresión de su rostro cambió rápidamente de curiosidad a preocupación. Sebastián, que estaba en el salón afinando su piano, observó cómo su madre apretaba el teléfono con fuerza, escuchando atentamente. Sí, claro, estaremos ahí lo más pronto posible, dijo finalmente antes de colgar. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó Sebastián, levantándose de inmediato. Doña Emilia respiró hondo antes de responder. Es Sofía. Hicieron algunos estudios en la clínica la semana pasada y encontraron algo que tienen que explicar mejor. Nos pidieron que vayamos juntos para hablar con el médico. El corazón de Sebastián se detuvo por un instante. Las palabras de su madre parecían llenar la habitación de una pesada incertidumbre. Minutos después, Sofía entró a la casa con el cabello despeinado por el viento, ajena a lo que acababa de ocurrir. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así?, preguntó al ver las caras serias de su madre y su hermano. Doña Emilia intentó explicar con suavidad, pero la noticia no dejó de tener un impacto. Sofía, aunque trató de mantenerse firme, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Sebastián se acercó y la abrazó sin decir nada, porque no había palabras que pudieran calmar lo que estaban sintiendo en ese momento. Esa noche la familia estaba junta, pero el silencio entre ellos era diferente. La certeza de que algo importante estaba por revelarse los había unido de una manera que nunca antes habían experimentado. Mientras tanto, Sebastián miraba fijamente el piano en la esquina, preguntándose si su música, esa que siempre había sido su refugio, tendría algún papel en lo que estaba por venir. La mañana siguiente llegó con un aire pesado que parecía envolver la casa entera.
Sebastián se levantó temprano, aunque no había dormido mucho. Podía escuchar a su madre moviéndose en la cocina, preparando el desayuno en un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Sofía seguía en su habitación, y Sebastián supo que tampoco había descansado bien. La incertidumbre se había instalado en cada rincón del hogar. Cuando llegó el momento de ir a la clínica, el trayecto fue solemne. Sofía intentó mantener la conversación ligera, bromeando sobre el tráfico y contando alguna anécdota del trabajo, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando la calma que intentaba proyectar. Sebastián y doña Emilia intercambiaron miradas, sabiendo que cualquier intento de aligerar el ambiente sería en vano. El consultorio del médico era pequeño y estaba decorado con un par de diplomas en la pared y una planta en la esquina. El doctor, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, los recibió con una expresión seria pero amable. Después de un breve intercambio de saludos, fue directo al punto. Les explicó que los análisis de Sofía habían revelado algo preocupante, un tumor que requería atención inmediata. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Doña Emilia apretó las manos con fuerza sobre su regazo, mientras sus ojos buscaban en el rostro del médico alguna señal de esperanza. Sofía, por su parte, se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Sebastián sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero no dejó que sus emociones se apoderaran de él. En ese momento sintió que debía ser el fuerte. El médico continuó explicando las opciones. El tratamiento sería largo y difícil, pero había esperanza si se actuaba rápidamente. Sin embargo, también había riesgos y nada estaba garantizado. La conversación fue técnica, cargada de términos médicos que hacían que todo sonara aún más irreal. Cuando finalmente salieron del consultorio, la familia estaba sumida en un silencio abrumador. De regreso en casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Doña Emilia, siempre la columna vertebral de la familia, se quebró por primera vez. Sentada en la mesa del comedor, comenzó a llorar, sus hombros temblando bajo el peso de la preocupación. Sofía se acercó para consolarla, pero sus propios ojos estaban húmedos. Vamos a salir adelante, dijo en voz baja, aunque su tono no tenía la convicción que solía caracterizarla. Sebastián observó la escena desde la puerta del salón. Por un momento sintió una mezcla de impotencia y rabia. ¿Por qué le estaba pasando esto a su hermana, la persona más llena de vida que conocía? Caminó hacia el piano, buscando en las teclas algo de consuelo, pero sus manos temblaban demasiado para tocar. Esa noche, la casa, que siempre había estado llena de música, estaba sumida en un silencio sepulcral. Cada miembro de la familia procesaba la noticia a su manera, pero Sebastián no podía evitar sentirse responsable de mantenerlos unidos. En la soledad de su habitación sus pensamientos se desbordaban. ¿Qué podía hacer para aliviar el dolor de Sofía? ¿Cómo podría apoyarla en este camino que apenas comenzaba y que ya parecía tan incierto? Las primeras lágrimas que había contenido durante todo el día comenzaron a rodar por sus mejillas. Por primera vez, Sebastián se sintió completamente perdido, como si el piano, que había sido su brújula toda la vida, ya no pudiera guiarlo. La noche pasó lentamente, y el amanecer llegó con un cielo gris que parecía reflejar el ánimo de la casa. Sebastián se despertó sintiéndose como si no hubiera dormido en absoluto. Se levantó sin hacer ruido, dejando a su madre y a Sofía descansar un poco más. Se dirigió a la sala, donde el piano permanecía inmóvil, su presencia ahora más un recordatorio de la incertidumbre que una fuente de consuelo. Se sentó frente al instrumento, pero sus manos no se movieron hacia las teclas. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué tocar. Las melodías que solían fluir con naturalidad se sentían vacías, incapaces de expresar lo que estaba sintiendo. Cerró los ojos tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera aliviar el peso en su pecho, pero todo lo que encontró fue silencio. El sonido de pasos ligeros detrás de él lo sacó de sus pensamientos. Era Sofía, envuelta en una manta, con el cabello desordenado y una mirada que mezclaba cansancio y determinación. ¿Qué haces despierto tan temprano?, preguntó suavemente mientras se sentaba a su lado en el banco del piano. No podía dormir, admitió Sebastián, mirando las teclas en lugar de a su hermana. Hubo un momento de silencio antes de que Sofía hablara de nuevo, su voz apenas un susurro. Yo tampoco. ¿Crees que esto es tan malo como parece? La pregunta, directa y cargada de vulnerabilidad, lo dejó sin palabras por un momento.
Sebastián finalmente giró para mirarla. No lo sé, Sofía, respondió honestamente, pero creo que podemos enfrentarlo juntos, como siempre hemos hecho con todo. Aunque intentó sonar seguro, su voz temblaba, traicionando su propia incertidumbre. Sofía sintió lentamente, como si intentara convencerse a sí misma de que las palabras de su hermano eran ciertas. ¿Sabes lo que más extraño en este momento? Dijo Sofía, rompiendo el silencio que había vuelto a caer entre ellos. Extraño escucharte tocar. Siempre ha sido mi forma de olvidarme de todo, aunque sea por un rato, pero últimamente apenas tocas. Las palabras golpearon a Sebastián como una revelación. Su música, que siempre había sido un puente entre ellos, se había convertido en una ausencia notable. Es difícil, admitió Sebastián, dejando salir la verdad. Siento que no importa lo que toque, no va a cambiar nada. Sofía lo miró fijamente, y aunque había cansancio en sus ojos, también había algo más, una chispa de fuerza que no había desaparecido. Quizá no cambie nada, Sebas, pero cambia cómo me siento. Y a veces eso es suficiente. Fue una de las pocas veces en las que Fía lo dejó sin palabras. Lentamente, Sebastián colocó sus manos sobre las teclas y dejó que sus dedos encontraran una melodía suave y melancólica, una que parecía expresar todo lo que sentía, pero no podía decir en voz alta. Sofía cerró los ojos y apoyó la cabeza en su hombro, escuchando atentamente. Por un momento el peso en el ambiente se alivió ligeramente, como si la música tuviera el poder de abrir una pequeña ventana de paz en medio de la tormenta. Cuando terminó de tocar, Sofía lo abrazó con fuerza. No pares de tocar, por favor. Si la música nos puede ayudar a seguir adelante, entonces necesitamos que lo hagas. Sebastián sintió un nudo en la garganta, pero asintió, sabiendo que, aunque no tenía todas las respuestas, al menos podía hacer eso por ella. Los días que siguieron estuvieron marcados por visitas al hospital, reuniones con médicos y una rutina que parecía haberse transformado en torno al tratamiento de Sofía. Cada día traía nuevas pruebas, nuevas palabras complicadas y, sobre todo, una lucha constante contra el miedo. Sebastián acompañaba a su madre y a su hermana en cada paso, tratando de mantenerse fuerte, aunque por dentro la incertidumbre lo consumía. Sin embargo, la conversación que había tenido con Sofía aquella madrugada seguía resonando en su mente. Sus palabras habían plantado una semilla de algo que no podía ignorar, la idea de que, aunque no pudiera controlar lo que estaba sucediendo, aún tenía su música como herramienta para ofrecer alivio. Así que, cada noche, después de los largos días en la clínica, Sebastián volvía al piano. Al principio era difícil. Sus dedos estaban torpes y las melodías que solía tocar con facilidad ahora parecían trabarse en su mente. Pero poco a poco la música comenzó a regresar, como un viejo amigo que lo había estado esperando. Tocaba en la sala mientras Sofía descansaba en el sofá, envuelta en una manta. Algunas veces ella canturreaba suavemente las melodías, mientras otras simplemente cerraba los ojos y dejaba que las notas la envolvieran. Una noche, mientras Sebastián tocaba una de las canciones favoritas de su hermana, doña Emilia se sentó cerca con una taza de té caliente. Siempre he sabido que la música es poderosa, pero verte tocar para Sofía, no sé, hijo. Siento que estás haciendo más por ella de lo que cualquier medicamento podría hacer, dijo, con los ojos llenos de una mezcla de gratitud y tristeza. Sebastián se detuvo por un momento, dejando que las palabras de su madre calaran profundamente. No sé si es suficiente, mamá, pero es lo único que sé hacer, respondió mirando sus manos sobre las teclas. Doña Emilia se acercó y le puso una mano en el hombro. Es mucho más de lo que crees, Sebastián. A veces un poco de paz es todo lo que alguien necesita para encontrar fuerzas. A partir de ese momento, Sebastián comenzó a dedicar más tiempo a su música, no solo para Sofía, sino también para él mismo. Cada nota que tocaba era una especie de terapia, una forma de procesar el torbellino de emociones que lo inundaba. Con cada pieza sentía que estaba construyendo un puente, no solo hacia su hermana, sino también hacia algo más grande, algo que apenas comenzaba a vislumbrar. Una tarde, mientras tocaba, Sofía le pidió algo inesperado. Sebas, ¿crees que podías tocar en el hospital? Hay tantas personas allí que se ven tan cansadas, como si estuvieran cargando el mismo peso que nosotros. Quizás les haga bien escucharte, como me hace bien a mí. La idea lo tomó por sorpresa. Tocar frente a desconocidos en un lugar tan lleno de dolor era algo que jamás había considerado, pero cuando vio el brillo esperanzado en los ojos de su hermana, no pudo negarse.
Lo intentaré, dijo finalmente, aunque en su interior sentía una mezcla de nervios y emoción. Esa noche, mientras practicaba para su primera visita al hospital, Sebastián no pudo evitar sentir que algo estaba cambiando dentro de él. Por primera vez en semanas, el peso en su pecho comenzó a aliviarse, reemplazado por una nueva sensación: propósito. La primera visita al hospital fue, para Sebastián, un momento lleno de dudas y anticipación. Caminó junto a Sofía y doña Emilia por los largos pasillos iluminados con una luz blanca que parecía fría, casi indiferente al sufrimiento que albergaba. Cada habitación que pasaban estaba llena de historias invisibles: rostros pálidos, ojos cansados, familiares sentados junto a las camas con expresiones de esperanza rota o silenciosa resignación. Todo lo que vio dejó a Sebastián sintiéndose más pequeño, casi insignificante. ¿Qué podría ser su música frente a tanto dolor? Llegaron al pequeño salón común donde el personal había colocado un piano antiguo, cubierto de polvo, como si hubiera estado esperando ser tocado por años. El ambiente era tranquilo, pero cargado de emociones. Algunos pacientes estaban sentados en sillas de ruedas, mientras que otros descansaban en camillas que habían sido rodadas hasta el lugar. Las enfermeras, que solían moverse rápidamente, ahora estaban quietas, esperando junto a las paredes, curiosas y quizás un poco escépticas. Sofía, con una sonrisa débil pero decidida, le apretó el brazo. No pienses demasiado, Sebas. Solo toca lo que te salga del corazón. Su voz era un recordatorio suave de por qué estaba allí. Sebastián se sentó frente al piano y levantó la tapa. Las teclas estaban un poco amarillentas por el tiempo, pero al presionar las primeras notas, el sonido, aunque algo desafinado, llenó el espacio con una calidez inesperada. Cerró los ojos por un momento, tratando de ignorar las miradas de quienes lo rodeaban, y dejó que sus dedos comenzaran a moverse. No había planeado un repertorio, simplemente dejó que la música fluyera. Comenzó con una melodía suave y melancólica, una que había compuesto años atrás cuando intentaba plasmar en notas el sentimiento de perder algo sin saber exactamente qué. Las primeras notas resonaron tímidamente, pero a medida que avanzaba la música se hizo más fuerte, más segura. Para Sebastián, era como hablar en un idioma que todos podían entender, incluso si no podían responder. Pronto algo comenzó a cambiar en el salón. Las miradas de los pacientes, que al principio eran de mera curiosidad, se suavizaron. Una mujer mayor, sentada en una silla de ruedas con una manta sobre las piernas, cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera absorbiendo cada nota. Un hombre que parecía haber estado mirando al vacío comenzó a mover lentamente un pie al ritmo de la música. Incluso las enfermeras dejaron de lado sus tareas para escuchar con atención. Sebastián, atrapado en la magia del momento, tocó sin parar durante casi una hora. Cambió de melodías suaves a otras más alegres, probando diferentes emociones, viendo cómo las expresiones de los pacientes cambiaban. En un momento miró a Sofía y vio que estaba sonriendo, con los ojos brillando de orgullo y algo más: esperanza. Cuando terminó, hubo un silencio prolongado, seguido de un suave aplauso. No era un sonido fuerte ni exuberante, pero fue suficiente para llenar el corazón de Sebastián. Se levantó del banco del piano, sintiéndose diferente, como si algo dentro de él hubiera despertado. Las enfermeras lo agradecieron y varios pacientes intentaron expresar con palabras lo que la música les había hecho sentir. Mientras salían del hospital esa tarde, Sofía se acercó a su hermano. ¿Ves lo que quiero decir?, dijo suavemente. Tu música no puede cambiar lo que nos pasa, pero puede hacernos sentir un poco mejor. Y eso, Sebas, es un regalo. Por primera vez en semanas, Sebastián sintió que estaba haciendo algo más que acompañar el dolor de su hermana. Estaba empezando a transformarlo. La experiencia en el hospital marcó un antes y un después para Sebastián. Esa noche, cuando regresaron a casa, había una calma distinta en el ambiente. Sofía parecía menos cansada y doña Emilia, aunque no lo dijo en voz alta, tenía en los ojos una chispa de orgullo por su hijo que no había mostrado en semanas. Pero Sebastián, a pesar de sentirse inspirado, también se sentía abrumado. Lo que había vivido ese día en el hospital era hermoso, pero también una gran responsabilidad. ¿Sería capaz de seguir haciéndolo? La respuesta no tardó en llegar. Al día siguiente, una de las enfermeras del hospital llamó a doña Emilia. Había visto el efecto que la música de Sebastián había tenido en los pacientes y quería saber si estaría dispuesto a regresar.
Los pacientes no han parado de hablar de lo que hizo ayer. Uno de ellos incluso pidió que le pusieran cerca del piano, aunque no estuviera sonando, porque dijo que ese lugar lo hacía sentir en paz, explicó. Sebastián escuchó la conversación desde el otro lado de la sala, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que no podía negarse, no después de lo que había visto con sus propios ojos. Sin embargo, también sabía que esto no era solo un acto de caridad, era un compromiso emocional que requeriría de él más de lo que jamás había dado. Dile que sí, dijo finalmente, antes de que doña Emilia pudiera responder. Volveré. Si puedo ayudar, aunque sea un poco, lo haré. Esa tarde, Sebastián volvió al hospital, esta vez solo. Mientras caminaba por los pasillos, los rostros que antes le parecían extraños ahora eran familiares. Algunos pacientes lo saludaron con una sonrisa tímida, mientras otros simplemente lo miraban con una expresión de gratitud. Una vez en el salón se sentó nuevamente frente al piano y dejó que la música hablara por él. Esta vez, Sebastián llevó consigo más que sus notas habituales. Recordando las historias que había escuchado de los pacientes, improvisó melodías que parecían capturar sus emociones. Una pieza suave y nostálgica para una mujer que había perdido a su esposo, una melodía alegre para un niño que aún encontraba motivos para reír en medio de su enfermedad, y una composición esperanzadora para un hombre que estaba en sus últimos días, pero que aún buscaba consuelo en los pequeños momentos. Con cada canción, Sebastián sentía que no solo estaba tocando un instrumento, sino también los corazones de quienes lo escuchaban. Por primera vez, comprendió el verdadero poder de su música. No estaba allí para cambiar lo que les estaba sucediendo a esas personas, sino para ofrecerles un respiro, un momento de paz en medio de la tormenta. Cuando terminó, una anciana se le acercó con la ayuda de una enfermera. Su rostro era frágil, pero sus ojos estaban llenos de vida. Gracias, joven, dijo con una voz temblorosa. Hoy no sentí miedo. Su música me recordó lo hermoso que es vivir, incluso ahora. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Sebastián. Al salir del hospital, sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. En el camino a casa, reflexionó sobre lo que había dicho esa mujer. Su música no era solo un refugio para él, era una forma de conectar con las personas, de recordarle a otros, y a sí mismo, que incluso en medio del dolor, la vida podía ser hermosa. A medida que las visitas de Sebastián al hospital se volvieron más frecuentes, algo profundo comenzó a cambiar, tanto en él como en quienes lo rodeaban. Los pacientes que al principio solo lo miraban con curiosidad, ahora lo esperaban con ansias. Las enfermeras comenzaron a organizar pequeñas reuniones en el salón común cada vez que Sebastián iba a tocar, moviendo sillas y camillas para que todos pudieran estar cerca del piano. Lo llamaban la hora de la música, un momento del día en el que el hospital parecía transformarse. Sebastián, por su parte, se sentía más conectado con las personas que lo escuchaban. Con cada visita aprendía más sobre sus historias. Una joven madre que no quería dejar a su hijo, un hombre mayor que pasaba sus días recordando la vida que había dejado atrás, un adolescente lleno de preguntas sobre el futuro que probablemente nunca tendría. Estas historias le dolían, pero también le daban propósito. Cada pieza que tocaba estaba inspirada en alguien, una especie de diálogo silencioso entre su música y las emociones de quienes la escuchaban. Sin embargo, tocar en el hospital no siempre era fácil. Había días en los que el ambiente estaba más cargado de tristeza que de esperanza. Algunas personas que habían estado allí la última vez ya no estaban, y su ausencia se sentía como un vacío palpable. En esos momentos, Sebastián luchaba contra sus propias emociones para seguir tocando, recordándose que su papel no era eliminar el dolor, sino darles un respiro, aunque fuera breve. Una tarde, mientras tocaba una pieza que había compuesto especialmente para una paciente que había perdido recientemente a su marido, notó algo que lo conmovió profundamente. Una enfermera comenzó a llorar silenciosamente en una esquina del salón. Sebastián no detuvo la música, pero sus notas se hicieron más suaves, más introspectivas, como si estuviera acompañándola en su tristeza. Cuando terminó, la enfermera se acercó y le dijo, no solo ayudas a los pacientes, a veces nosotros también necesitamos algo que nos haga sentir vivos después de todo lo que vemos aquí. Esas palabras resonaron en Sebastián, quien comprendió que su música tenía un alcance mayor del que había imaginado.
No solo tocaba para los pacientes, sino también para quienes estaban a su alrededor, médicos, enfermeros, familiares. La música se había convertido en un bálsamo colectivo, un momento de unión en un lugar donde las emociones solían ser tan fragmentadas. En una de esas visitas, un niño de unos 10 años llamado Andrés se acercó a Sebastián mientras tocaba. Andrés estaba en tratamiento desde hacía meses y se había convertido en uno de sus oyentes más atentos. Esa tarde, mientras Sebastián terminaba de tocar, el niño le hizo una pregunta inesperada. ¿Por qué vienes aquí si no nos puedes curar? Sebastián, sorprendido, se tomó un momento antes de responder. No puedo curar, Andrés, pero puedo ayudarte a sentirte mejor mientras estás aquí. A veces una canción puede hacer que olvides el dolor, aunque sea por un ratito. ¿No crees? El niño lo miró fijamente antes de sonreír tímidamente. Sí, me hace sentir como si estuviera en otro lugar. Esa conversación se quedó con Sebastián. Comprendió que, aunque no podía cambiar el destino de quienes lo escuchaban, podía darles algo que ningún medicamento podía ofrecer: momentos de paz, de humanidad, de belleza. Y eso, en un lugar como el hospital, era algo invaluable. Las semanas pasaron y Sebastián se convirtió en una figura familiar en el hospital. Los pacientes, las enfermeras y los familiares lo saludaban con calidez cada vez que llegaba, y el piano, que al principio había sido un objeto olvidado, ahora era el centro de un ritual de esperanza y consuelo. Sebastián también había notado un cambio en sí mismo. Lo que al principio hacía con dudas y temores, ahora lo realizaba con un propósito claro. Sin embargo, la rutina del hospital también traía consigo inevitables desafíos. Una tarde, mientras tocaba una melodía suave que había compuesto para un paciente mayor, una enfermera se acercó a él con el rostro sombrío. Sebastián, quería que supieras que don Anselmo falleció esta mañana, dijo en voz baja, casi como si temiera interrumpir la música. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Don Anselmo había sido uno de sus oyentes más entusiastas, un hombre que, a pesar de su enfermedad terminal, siempre le decía que la música le recordaba los días felices de su juventud. La noticia lo golpeó profundamente. Terminó de tocar la pieza con manos temblorosas y se levantó del piano, sintiendo que necesitaba un momento para procesarlo. Caminó hacia el patio del hospital, un pequeño espacio abierto donde los pacientes a veces tomaban aire fresco. Allí, se dejó caer en un banco, mirando las plantas marchitas que intentaban sobrevivir al calor. Por primera vez desde que comenzó a tocar en el hospital, sintió que sus esfuerzos podían no ser suficientes. ¿Qué sentido tiene todo esto?, pensó mientras se pasaba las manos por el rostro. Había venido aquí para ayudar, pero ¿qué estaba logrando realmente si las personas seguían enfrentándose a destinos inevitables? Era una lucha interna que no podía ignorar. Sentía que su música era solo un parche temporal sobre heridas demasiado profundas para sanar. Mientras estaba inmerso en sus pensamientos, escuchó una voz conocida. «Sebas, ¿estás bien?». Era Sofía, quien había salido a buscarlo. Su hermana, aunque visiblemente más débil por los tratamientos, aún conservaba esa mirada llena de calidez que siempre lo había reconfortado. Sebastián intentó sonreír, pero no pudo esconder su tristeza. «No lo sé, Sophie. Siento que no estoy logrando nada. Tocamos para ellos, pero al final todo sigue igual». Sofía se sentó a su lado, tomándole la mano con suavidad. «No todo sigue igual», dijo con firmeza. «Tal vez no puedas cambiar lo que pasa aquí, pero sí cambias cómo se sienten las personas. Yo lo sé mejor que nadie. Tu música me ha ayudado en los peores días. No porque elimine mi dolor, sino porque me recuerda que todavía hay cosas hermosas en el mundo, incluso cuando todo parece oscuro». Las palabras de Sofía resonaron en lo más profundo de Sebastián. Ella, que estaba enfrentando su propia batalla, aún encontraba fuerzas para reconfortarlo. De repente comprendió algo que había estado perdiendo de vista. No se trataba de cambiar las circunstancias, sino de ofrecer momentos de humanidad en medio de ellas. Esa tarde, Sebastián volvió al piano. Tocó una melodía que don Anselmo siempre le pedía, dedicándola a su memoria. Al terminar, miró a los pacientes reunidos a su alrededor y vio algo que no habían notado antes. Cada uno de ellos tenía una expresión diferente, pero todas transmitían algo más fuerte que el dolor. Era gratitud, esperanza, incluso una chispa de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián sintió que no estaba luchando contra lo inevitable, sino ayudando a iluminar el camino, aunque fuera por un momento.
La tarde siguiente, Sebastián llegó al hospital con una determinación renovada. Llevaba consigo una pequeña libreta en la que había comenzado a anotar las peticiones de los pacientes, canciones que les recordaban momentos especiales, melodías que los hacían sonreír o incluso simples palabras que querían que se convirtieran en música. Había decidido que más que tocar, quería conectar con cada persona, darles algo que fuera exclusivamente suyo en esos días que a menudo parecían tan impersonales. Uno de los pacientes, un hombre llamado Javier, había sido reservado desde el principio. Siempre se sentaba al fondo del salón común, con los brazos cruzados, como si la música no pudiera alcanzarlo. Pero esa tarde, mientras Sebastián se acomodaba en el piano, se animó a hablar. ¿Sabes tocar algo que tenga que ver con el mar? Preguntó, su voz áspera pero cargada de emoción. Sebastián levantó la vista y lo miró. Claro que sí. ¿Tienes alguna canción en mente? Respondió con una sonrisa. Javier negó con la cabeza. No una canción, algo que se sienta como el mar, algo que me haga recordar cómo era estar allí. Había un brillo nostálgico en sus ojos, y Sebastián entendió que no se trataba solo de música, sino de recuerdos. Colocó las manos sobre las teclas y comenzó a improvisar. Las primeras notas eran suaves, como el murmullo de las olas en la distancia. Poco a poco la melodía se intensificó, evocando el movimiento del agua, la fuerza de las corrientes, la calma tras la tormenta. Mientras tocaba, podía ver cómo Javier cerraba los ojos, con una leve sonrisa en los labios. Cuando terminó, el hombre simplemente asintió, murmurando un gracias que, aunque breve, contenía todo lo que necesitaba decir. Después de eso, Sebastián sintió que algo había cambiado. Los pacientes, incluso aquellos que solían mantenerse al margen, comenzaron a abrirse. Una mujer pidió una canción que le recordara su boda, mientras que un joven quiso escuchar algo que representara la libertad que anhelaba volver a sentir. Sebastián aceptaba cada petición con humildad, adaptando su música a las historias que le compartían. No se trataba solo de tocar. Era un acto de darles algo que fuera profundamente personal, algo que les perteneciera incluso en medio de la incertidumbre. Mientras tanto, Sofía seguía siendo su mayor inspiración. Aunque los tratamientos eran duros y su energía a veces parecía desvanecerse, nunca dejaba de acompañarlo en espíritu. Un día incluso le pidió que compusiera algo especialmente para ella. No algo triste, Sebas, algo que me haga sentir que aún hay esperanza, aunque sea un poquito, le dijo con una sonrisa cansada pero llena de determinación. Esa noche, Sebastián se sentó al piano en casa y dejó que sus emociones lo guiaran. La pieza que compuso era luminosa, con notas que subían y bajaban como una conversación entre la tristeza y la alegría. Cuando la tocó para Sofía al día siguiente, ella cerró los ojos y por primera vez en días pareció completamente en paz. Es perfecta, dijo cuando la música terminó. Así quiero sentirme siempre, como si todavía quedara algo bueno por delante. Sebastián sintió que su corazón se llenaba de algo indescriptible. La música, que había comenzado como su refugio personal, se había convertido en un puente entre él, su hermana y todas las personas a las que tocaba con sus melodías. Los días en el hospital continuaron, y con cada visita, Sebastián sentía que su conexión con los pacientes y sus historias se profundizaba. Ahora, más que un músico, era un confidente, alguien que podía traducir los sentimientos y recuerdos de los demás en melodías que resonaban en lo más íntimo de sus corazones. Cada pieza que tocaba era como un hilo que tejía un puente entre él y aquellos que lo escuchaban, creando momentos de significado en un lugar donde la incertidumbre reinaba. Sin embargo, la lucha de Sofía seguía siendo el motor principal de todo lo que hacía. Aunque había días en los que su energía flaqueaba, su espíritu continuaba siendo un faro de fortaleza para Sebastián. Una tarde, mientras se preparaban para otra visita al hospital, Sofía lo observó mientras afinaba su libreta de composiciones. Sebas, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente estás haciendo aquí? Le preguntó, su voz suave pero inquisitiva. Sebastián levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. No estoy seguro, solo trato de hacer algo bueno, algo que les dé un poco de alivio, respondió sinceramente. Sofía sonrió débilmente y negó con la cabeza. Haces más que eso, les das algo que nunca olvidarán, aunque el tiempo que les quede sea corto. Eso es lo que me das a mí también. Es más poderoso de lo que piensas. Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Sebastián mientras se dirigían al hospital. Al llegar, notó algo diferente en el ambiente.
El personal había decorado el salón común con flores y pequeñas luces, transformándolo en un espacio cálido y acogedor. Una enfermera se acercó y le explicó que algunos pacientes habían pedido una noche especial de música, un momento para celebrar. A pesar de todo, Sebastián se sintió honrado por la petición y decidió que esa noche sería diferente. En lugar de tocar en soledad, invitó a los pacientes y al personal a unirse a él. Con su piano como base, algunos comenzaron a cantar, mientras otros aplaudían o marcaban el ritmo con los pies. Incluso los pacientes más frágiles parecían encontrar una chispa de energía para participar. Las risas, mezcladas con las notas de la música, llenaron el espacio como si fueran destellos de luz en un lugar que a menudo parecía envuelto en sombras. Entre canción y canción, Sebastián dejó el piano para caminar entre los pacientes, escuchando sus historias y agradeciendo personalmente a cada uno por permitirles ser parte de sus vidas. Fue entonces cuando Andrés, el niño que siempre lo escuchaba con atención, lo detuvo. Sebas, ¿puedes tocar esa que suena como las estrellas? Me haces soñar que estoy volando. Le pidió con una sonrisa que iluminó todo el salón. Sebastián volvió al piano y comenzó a tocar una melodía que había compuesto inspirándose en Andrés. Las notas eran ligeras, como si flotaran en el aire, creando una sensación de inmensidad y libertad. Cuando terminó, Andrés, desde su silla de ruedas, levantó los brazos como si estuviera volando de verdad. Gracias, Sebas. Ahora sé cómo se siente volar, dijo con un brillo en los ojos que Sebastián nunca olvidaría. Esa noche, mientras regresaba a casa con Sofía, sintió que algo en él había cambiado para siempre. No solo estaba tocando para ofrecer consuelo, estaba dejando una parte de sí mismo en cada nota, una promesa de que la música, al igual que el amor, podía trascender el dolor y la pérdida. Esa noche, después de la mágica velada en el hospital, Sebastián y Sofía llegaron a casa agotados, pero llenos de una extraña paz. Mientras Sofía se acomodaba en el sofá con una manta sobre los hombros, Sebastián se quedó un rato en la sala, observándola. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, que aunque reflejaba el peso del tratamiento, aún brillaba con la misma calidez de siempre. Había algo profundamente inspirador en su presencia, una fuerza silenciosa que lo mantenía en pie. Hoy fue hermoso, ¿no crees? Dijo Sofía mientras giraba su cabeza hacia él. Su voz era apenas un murmullo, pero cargada de satisfacción. Sebastián asintió, sentándose junto a ella. Sí, lo fue. Nunca pensé que algo así pudiera suceder en un lugar como ese. Sofía lo miró fijamente, con una mezcla de orgullo y ternura. Es porque tú lo haces posible, Sebas. No subestimes lo que estás creando para ellos. Y para mí. Sebastián dejó que esas palabras se asentaran en su mente mientras observaba sus manos, las mismas que habían tocado cientos de melodías, pero que ahora sentían un peso diferente, como si cargaran con las emociones de todos aquellos que había conocido en el hospital. Durante semanas había dedicado cada pieza a alguien más, pero en ese momento se dio cuenta de algo importante. No había hecho una melodía para sí mismo, y aunque la música siempre había sido su refugio, no se había detenido a procesar lo que estaba viviendo. Esa noche, después de asegurarse de que Sofía descansaba bien, Sebastián volvió al piano en la sala. Colocó sus manos sobre las teclas y comenzó a tocar, pero esta vez no pensó en ninguna historia, ningún recuerdo, ningún rostro. Simplemente dejó que sus emociones fluyeran, sin restricciones. Las notas eran lentas al principio, como una conversación tímida consigo mismo, pero a medida que avanzaba, la música se volvió más intensa, más honesta, hasta que sintió que estaba liberando algo que había llevado dentro durante mucho tiempo. Mientras tocaba, pensó en su hermana, en el hospital, en Andrés y Javier, en don Anselmo y en todas las personas que le habían confiado un pedazo de sus vidas. También pensó en sus propios miedos, en la incertidumbre que lo había acompañado desde que comenzó este camino. La música era un reflejo de todo eso: tristeza, esperanza, gratitud y una determinación feroz de seguir adelante sin importar lo que viniera. Cuando finalmente terminó, el silencio en la sala era tan profundo que podía escuchar el latido de su corazón. Sebastián cerró los ojos, dejando escapar un suspiro largo. Por primera vez en semanas se sintió verdaderamente en paz. Su música no solo había tocado a otros, también lo estaba curando a él. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Sofía lo miró con curiosidad. Te ves diferente, comentó, sonriendo. Sebastián levantó la mirada y se encogió de hombros.
Tal vez porque finalmente entiendo lo que quiero hacer con mi música. No solo tocar, quiero que quede algo, incluso después de que las notas se apaguen. Sofía tomó su mano y la apretó suavemente. Ya lo haces, Sebas. Créeme, lo haces todos los días. Sus palabras eran simples, pero en ellas había una verdad que Sebastián no podía negar. Y con esa certeza supo que su camino estaba apenas comenzando. Con cada nuevo día, Sebastián comenzó a ver su música desde una perspectiva más amplia. No era solo una manera de ayudar a los pacientes o de procesar sus propios sentimientos, era una forma de crear un legado que pudiera trascender los momentos de dolor y desesperanza. Inspirado por las palabras de Sofía y las experiencias en el hospital, decidió que quería capturar esas historias, esos momentos, en algo tangible. Así, una idea comenzó a tomar forma. Un álbum compuesto por las melodías que había tocado para cada una de las personas que habían dejado huella en él. Sebastián compartió la idea con Sofía durante una de sus tardes juntos. Estaban sentados en el sofá, ella con una taza de té entre las manos y él con su libreta de composiciones en el regazo. Quiero grabar las canciones, Sophie, todas las que he tocado en el hospital y también las que nacieron aquí, contigo. Quiero que esas historias queden en algún lugar para que nunca se pierdan. Sofía sonrió con ese brillo característico que hacía que todo pareciera posible. Es una idea maravillosa, Sebas, pero asegúrate de que también pongas algo de ti, no solo de los demás, sino de lo que tú has vivido, porque todo esto también es tu historia. Con esas palabras como guía, Sebastián comenzó a trabajar en su proyecto. Por las noches, después de las visitas al hospital, se sentaba al piano en la sala y grababa las melodías con un pequeño equipo que había adquirido. Cada pieza era un viaje emocional, un reflejo de las personas y los momentos que habían moldeado los últimos meses. Cuando tocaba, recordaba las palabras de Andrés sobre volar, la nostalgia de Javier por el mar y la serenidad de don Anselmo en sus últimos días. También pensaba en Sofía, en su lucha constante y su capacidad para encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, Sofía lo observó desde el otro lado de la sala. Aunque estaba cansada por los tratamientos, no pudo evitar acercarse cuando escuchó una melodía que no reconocía. ¿Esa es nueva?, preguntó, curiosa. Sebastián asintió, deteniendo la reproducción. Es para ti, respondió. Quiero que esta sea la pieza central del álbum, porque todo lo que estoy haciendo comenzó contigo. Sofía lo miró en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Gracias, Sebas, pero prométeme algo. No dejes que esto termine aquí. No dejes que la música sea solo para nosotros o para el hospital. Déjala ir más allá, donde pueda llegar a personas que quizás nunca conozcas. Sebastián asintió, comprendiendo el alcance de su petición. Esa misma noche comenzó a buscar formas de hacer realidad esa promesa. Investigó estudios locales que pudieran ayudarlo a producir el álbum y con el tiempo logró reunir a un pequeño grupo de músicos que quisieron colaborar en el proyecto. Aunque no tenía mucho dinero, logró convencerlos con la pasión y el propósito detrás de cada canción. Con cada paso sentía que estaba construyendo algo más grande que él mismo, algo que no solo honraba a quienes habían inspirado las melodías, sino también a la misión que su hermana le había enseñado: encontrar belleza en medio del dolor y compartirla con el mundo. La producción del álbum se convirtió en una labor que consumía a Sebastián, pero en el mejor sentido. Cada día, después de sus visitas al hospital y sus horas al piano, encontraba tiempo para trabajar en los detalles. Entre ajustes de grabación, reuniones con los músicos y conversaciones con un pequeño productor local que creyó en su proyecto, el álbum comenzó a tomar forma. Pero no era solo un disco, era un testimonio de todo lo que había vivido y aprendido en los últimos meses. Sofía, aunque debilitada físicamente, seguía siendo su mayor apoyo. Desde su lugar en el sofá o la cama, revisaba las grabaciones, opinaba sobre las melodías y le ofrecía sugerencias. A veces, solo escuchar su voz diciéndole, esa parte es perfecta, no la cambies, era suficiente para que Sebastián sintiera que estaba en el camino correcto. Aunque el tratamiento seguía siendo un desafío, ella nunca perdió la oportunidad de involucrarse, de recordarle que estaba haciendo algo extraordinario. Una tarde, mientras revisaban la lista final de canciones, Sebastián le mostró la portada que había diseñado con la ayuda de un amigo. Era sencilla pero emotiva, una ilustración de un piano en medio de un campo,
con notas musicales ascendiendo como si fueran parte del cielo. Cuando Sofía la vio, sonrió ampliamente. Es perfecta, Sebas. Refleja todo lo que estás haciendo, la música que toca el cielo. El álbum no tardó en captar la atención de quienes lo rodeaban. Algunos vecinos, enterados del proyecto, comenzaron a ayudar de maneras pequeñas pero significativas, ofreciendo contactos, donaciones modestas para cubrir los costos de producción o incluso simplemente palabras de aliento. Era como si la comunidad hubiera entendido que esto no era solo el sueño de Sebastián, sino algo que representaba a todos ellos. Una prueba de que la música podía sanar y unir. Mientras tanto, el hospital seguía siendo el epicentro de su inspiración. Cada vez que tocaba para los pacientes, compartía con ellos los avances del álbum. Esta canción es para Andrés, decía, mientras el niño escuchaba atentamente desde su silla de ruedas, su sonrisa iluminando todo el salón. O, esta es para don Anselmo, comentaba, y las enfermeras asentían en reconocimiento, recordando la serenidad que el hombre siempre transmitía cuando Sebastián tocaba. Una noche, después de un día particularmente agotador, Sofía llamó a Sebastián a su habitación. Él llegó con su libreta en mano, pensando que ella quería hablar sobre el álbum. Sin embargo, lo que vio en sus ojos fue diferente. Había una seriedad tranquila, como si quisiera asegurarse de decir algo importante. Sebas, comenzó, tomando su mano con las pocas fuerzas que le quedaban, estoy muy orgullosa de ti. Este álbum es mucho más de lo que imaginé. Pero quiero que sepas algo. No importa cuánto alcance tenga tu música o cuántas personas la escuchen. Lo que realmente importa es que nunca olvides por qué lo empezaste. Lo empezaste por amor. Y eso, Sebas, es lo que hará que tu música viva para siempre. Sebastián sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. Solo apretó la mano de Sofía y asintió, sabiendo que sus palabras eran una verdad que lo guiaría siempre. Esa noche, mientras trabajaba en la última pieza del álbum, lo dedicó completamente a su hermana. Cada nota era un tributo a su valentía, su fe y el amor incondicional que había transformado su música y su vida. El día en que el álbum estuvo finalmente terminado, Sebastián sintió una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Había puesto todo su corazón en cada nota, cada canción, cada detalle. Había trabajado con dedicación inquebrantable, impulsado no solo por su amor por la música, sino también por la esperanza de honrar a Sofía y a todas las personas que habían inspirado su viaje. Cuando recibió la primera copia física del álbum, con la portada que Sofía había aprobado y su nombre estampado discretamente en la esquina inferior, se sentó frente al piano con la caja en sus manos, permitiendo que el momento lo envolviera. Sofía estaba en su habitación descansando cuando Sebastián entró, sosteniendo el álbum con cuidado. Aunque su salud había empeorado en las últimas semanas, ella aún mantenía esa luz especial en sus ojos. Cuando Sebastián le mostró el disco, su sonrisa fue tan amplia como sus fuerzas le permitieron. Lo lograste, dijo en voz baja mientras sus dedos rozaban la portada. Es hermoso, Sebas. Todo lo que soñamos está aquí. Sebastián se sentó junto a ella, y en silencio comenzaron a escuchar las canciones. Cada una era un reflejo de las historias que habían tocado sus vidas, de los pacientes en el hospital, de los momentos que habían compartido. Pero cuando llegó la última pista, la que Sebastián había compuesto exclusivamente para Sofía, ella cerró los ojos y dejó que las notas la envolvieran. Era una melodía llena de esperanza, de amor, de todo lo que ella había significado para él. Cuando la canción terminó, Sofía volvió a abrir los ojos y lo miró. Esto, esto es mi legado también, Sebas. A través de tu música, una parte de mí seguirá aquí, incluso cuando ya no pueda estar físicamente. Gracias por darme algo tan hermoso. Las palabras de Sofía lo conmovieron profundamente. Apretó su mano con ternura, sin poder responder inmediatamente. Había puesto todo su esfuerzo en crear algo que honrara a su hermana, pero en ese momento comprendió que el impacto iba mucho más allá. Este álbum no era solo una colección de canciones, era una prueba del poder de la conexión humana, de cómo el amor y la música podían trascender incluso las circunstancias más difíciles. En los días siguientes, Sebastián comenzó a compartir el álbum con el hospital. Llevó copias para los pacientes, para las enfermeras, para las familias que se habían convertido en parte de su viaje. Cada persona que lo escuchaba encontraba algo que resonaba con su propia experiencia.
Andrés, el niño que siempre hablaba de volar, lo escuchó mientras sostenía el disco contra su pecho, diciendo, ahora puedo volar siempre que quiera. Las enfermeras, acostumbradas a lidiar con el peso de la enfermedad y la pérdida, encontraron consuelo en las melodías que les recordaban que, a pesar de todo, siempre había espacio para la esperanza. Sin embargo, el mayor regalo para Sebastián fue ver cómo Sofía compartía el álbum con orgullo. Aunque estaba cada vez más débil, hablaba de él como si fuera un logro compartido, algo que habían creado juntos. Sebas, este disco no es solo música, es una manera de decirles a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo por lo que vale la pena luchar. Esa noche, mientras Sebastián se sentaba al piano después de un largo día, pensó en las palabras de Sofía. Tocar ya no era solo un acto de expresión, era su manera de continuar llevando su mensaje al mundo. La música no podía detener el dolor ni cambiar el pasado, pero podía transformar cómo enfrentamos el presente. Y para Sebastián eso era más que suficiente. El impacto del álbum comenzó a crecer más allá de lo que Sebastián había imaginado. Aunque al principio solo se distribuyó entre las personas cercanas al hospital y la comunidad local, poco a poco las melodías empezaron a encontrar su camino hacia oídos desconocidos. Un día, una enfermera le contó a Sebastián que una copia del disco había llegado a manos de un médico de otro hospital cercano, quien se conmovió tanto al escucharlo que quiso implementarlo como parte de un programa de musicoterapia para sus propios pacientes. La noticia sorprendió a Sebastián. No había pensado en la posibilidad de que su música pudiera llegar tan lejos, pero más allá de la sorpresa, sintió una profunda gratitud. Todo lo que había comenzado como una forma de aliviar el dolor de Sofía y de los pacientes con quienes se encontraba en el hospital, ahora parecía estar construyendo algo más grande, algo que podía extenderse a otras vidas. Sofía, aunque debilitada, siguió siendo su mayor apoyo en esta etapa. En los días buenos, se sentaba con Sebastián para leer los mensajes que comenzaban a llegar de personas que habían escuchado el álbum. Un correo de una madre que había usado la música para calmar a su hija enferma. Una carta de un hombre que lo describió como un abrazo en forma de notas y muchos otros mensajes llenos de gratitud y emoción. Cada palabra reforzaba la misión de Sebastián y el sentido de propósito que había encontrado en su música. Una tarde, mientras revisaban algunos de estos mensajes juntos, Sofía tomó la mano de Sebastián con suavidad. ¿Ves lo que te decía? Estás dejando algo que vivirá mucho después de nosotros. Pero prométeme una cosa, Sebas. No te detengas aquí. Usa esta música como el principio, no como el final. Sebastián, conmovido por su fortaleza incluso en los momentos más difíciles, prometió hacerlo. Decidió organizar un concierto en el hospital como una forma de celebrar lo que habían logrado juntos y agradecer a las personas que habían sido parte de su viaje. Quería que fuera algo especial, un evento que reflejara la esencia del proyecto: conexión, esperanza y humanidad. El día del concierto, el hospital se transformó. El pequeño salón común fue decorado con flores y luces cálidas, y se instaló un piano nuevo que había sido donado por un benefactor anónimo que había escuchado la historia de Sebastián. Los pacientes, algunos en sillas de ruedas y otros en camillas, fueron colocados estratégicamente para que todos pudieran disfrutar de la música. Las enfermeras y médicos también asistieron, junto con familiares y amigos. Cuando Sebastián subió al pequeño escenario improvisado, tomó un momento para mirar a la audiencia. En el fondo vio a Sofía, envuelta en una manta, con una sonrisa que irradiaba orgullo y amor. Respiró profundamente y comenzó a tocar. La primera melodía fue la que había compuesto para Sofía, una pieza llena de esperanza y amor que había sido el corazón del álbum. Mientras las notas llenaban el espacio, Sebastián pudo ver cómo los rostros de los presentes se iluminaban, cómo las lágrimas se mezclaban con sonrisas y cómo, por un momento, todo el dolor y la tristeza parecían disiparse. Cuando terminó, el silencio en la sala fue absoluto, seguido de un aplauso que parecía interminable. Sebastián se levantó del piano, conmovido hasta las lágrimas. En ese momento, comprendió plenamente lo que Sofía había querido decir. Su música no era solo suya, pertenecía a todos los que la habían escuchado, a todos los que habían encontrado en ella una chispa de esperanza. Y mientras existiera alguien que necesitara escuchar esas notas, sabía que no dejaría de tocar. Después del concierto, el hospital nunca volvió a ser el mismo.
Los pasillos, antes marcados por un silencio opresivo, ahora parecían cargados de una energía diferente, como si las notas de la música hubieran dejado una huella indeleble. Los pacientes hablaban entre ellos sobre las canciones, recordando cómo cada melodía había tocado un rincón distinto de sus corazones. Las enfermeras compartían cómo la música había aliviado no solo a los pacientes, sino también el peso emocional que ellas mismas cargaban cada día. Para Sebastián, el concierto fue un punto de inflexión. La reacción del público, las lágrimas mezcladas con sonrisas, los abrazos sinceros al final de la noche, todo le confirmó que la música había cumplido su propósito. Pero también lo dejó con un vacío inesperado. Ahora que el álbum estaba completo y el concierto había sido un éxito, ¿qué venía después? Esa pregunta lo atormentaba mientras pasaban los días. Sofía, aunque seguía siendo su pilar emocional, estaba cada vez más frágil. Pasaba más tiempo descansando en su habitación, aunque todavía encontraba la manera de sonreírle y alentarlo cada vez que él dudaba. No tienes que saber todas las respuestas ahora, Sebas, le dijo una tarde mientras él le leía uno de los mensajes de agradecimiento que había recibido. A veces, solo tienes que seguir haciendo lo que sabes hacer mejor y confiar en que el camino aparecerá. Esas palabras lo acompañaron cuando decidió regresar al hospital, no para un concierto, sino para tocar de manera más íntima, como al principio. Llevó consigo su libreta de notas y el propósito de escuchar nuevamente las historias de los pacientes. En esa visita conoció a una mujer llamada Clara, quien le contó que había estado presente en el concierto, pero no había tenido la fuerza para acercarse a agradecerle. La canción que tocaste, la de las estrellas, me recordó a mi hijo. Él siempre decía que quería ser astronauta. Gracias por darme un momento para sentirlo cerca de nuevo, le dijo entre lágrimas. Sebastián se dio cuenta de que su música seguía encontrando maneras de tocar a las personas, incluso después de haber creído que su trabajo estaba terminado. Inspirado por Clara, empezó a dedicar más tiempo a escuchar, a preguntar, a aprender de las vidas de los demás. Con cada conversación encontraba una nueva melodía, una nueva historia para capturar en su piano. En casa, Sofía lo seguía alentando. Aunque su salud continuaba deteriorándose, su espíritu seguía siendo inquebrantable. Una noche, mientras Sebastián tocaba una nueva composición para ella, le dijo algo que lo marcó profundamente. No importa cuánto tiempo me quede, Sebas. Me voy tranquila porque sé que lo que estamos haciendo aquí seguirá adelante. Tu música no solo está sanando a otros, también está mostrando que, incluso en medio del dolor, siempre hay algo hermoso por descubrir. Con esas palabras como guía, Sebastián comenzó a ver su música como algo vivo, algo que evolucionaría con cada historia que tocara, con cada persona que escuchara sus melodías. No era solo un pianista, se había convertido en un puente entre el dolor y la esperanza, entre la despedida y la memoria. Esa noche, al sentarse frente a su piano, ya no sentía incertidumbre. Sabía que mientras hubiera alguien que necesitara un momento de consuelo, siempre tendría una razón para tocar. Y eso para él era más que suficiente. Con el tiempo, la música de Sebastián comenzó a viajar más allá del hospital y del vecindario donde todo había comenzado. Las historias detrás de su álbum y las melodías que componía empezaron a resonar en redes sociales, gracias a las enfermeras, pacientes y amigos que compartían su impacto en sus vidas. Videos cortos de Sebastián tocando para los pacientes llegaron a plataformas en línea, donde la gente de distintos lugares descubrió su capacidad para transmitir esperanza a través del piano. Un día, mientras estaba en el hospital, una periodista de una emisora local se acercó para entrevistarlo. Había escuchado sobre su trabajo y quería contar su historia al público. Al principio, Sebastián se mostró reacio. Para él, la música no era un espectáculo, sino un puente íntimo con las personas. Pero fue Sofía quien lo convenció. Sebas, compartir tu historia no es presumir, es invitar a otros a encontrar su propia manera de hacer algo significativo. Piensa en cuántas personas más podrían inspirarse con lo que haces. La entrevista fue breve pero emotiva. Sebastián habló sobre cómo había comenzado todo, cómo Sofía había sido su guía y cómo cada paciente le había enseñado algo diferente sobre la vida y la fortaleza humana. Cuando terminó, no pensó mucho en lo que podría suceder después. Sin embargo, días después comenzaron a llegar más mensajes, no solo de personas agradecidas, sino también de otros músicos que querían unirse a su causa.
Uno de esos mensajes vino de un pianista conocido en la región, quien le propuso organizar un evento más grande, un concierto benéfico para recaudar fondos destinados a los pacientes terminales y a programas de musicoterapia. Sebastián, aunque emocionado, se sintió abrumado por la idea. Era un paso mucho más grande que cualquier cosa que había hecho antes. Pero cuando compartió la propuesta con Sofía, ella, como siempre, lo animó. Sebas, este es el siguiente paso. Hazlo. No por ti, sino por todos los que necesitan un poco de luz en su vida. La organización del evento tomó semanas. Sebastián trabajó con otros músicos y artistas, preparando un programa que incluyera no solo su música, sino también presentaciones de quienes habían sido tocados por sus melodías, pacientes, familiares y enfermeras. Incluso Sofía, a pesar de su delicado estado, insistió en grabar un pequeño mensaje de agradecimiento que sería proyectado durante el concierto. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Sebastián, vestido con una sencilla camisa blanca, se sentó al piano bajo el cálido resplandor de los focos. Miró al público, sintiendo la energía y la expectativa en el aire. Antes de tocar la primera nota, tomó el micrófono y habló. Esta música no es solo mía, es de todas las personas que me han enseñado lo que significa la resiliencia, el amor y la esperanza. Mi hermana Sofía me recordó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay belleza si sabes dónde mirar. Hoy toco para ella, para los pacientes del hospital y para cada uno de ustedes que alguna vez ha buscado un poco de luz. Comenzó a tocar la pieza que había compuesto para Sofía. Cada nota era un homenaje, un acto de amor que llenó el auditorio de una emoción palpable. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor, pero lo que realmente conmovió a Sebastián fueron las lágrimas y sonrisas entre el público. En ese momento entendió que su música no era solo un regalo, era un movimiento. El impacto del concierto benéfico fue más profundo de lo que Sebastián había imaginado. No solo recaudaron fondos suficientes para implementar programas de musicoterapia en varios hospitales, sino que también inspiraron a otros músicos y artistas locales a ofrecer su talento como una herramienta para sanar. Lo que había comenzado como un acto íntimo de amor y consuelo para Sofía y los pacientes del hospital, ahora estaba convirtiendo en un movimiento que tocaba la vida de personas más allá de su círculo inmediato. En los días posteriores al concierto, Sebastián pasó más tiempo con Sofía. Su salud estaba deteriorándose rápidamente, pero su espíritu seguía intacto. A menudo se sentaban juntos, él tocando suavemente mientras ella descansaba. En una de esas tardes, Sofía le dijo algo que Sebastián nunca olvidaría. Sebas, no importa lo que pase, quiero que sigas tocando, quiero que sigas llevando la música a donde más se necesita. Prométemelo. Sebastián tomó su mano, su corazón apretado por las emociones. Te lo prometo, Sophie. Siempre voy a tocar, por ti, por todos. Días después, Sofía partió rodeada de su familia. Aunque la tristeza de su pérdida era inmensa, Sebastián encontró consuelo en saber que había cumplido su promesa. En los días que siguieron, se dedicó a honrar su memoria de la única manera que sabía, a través de su música. Volvió al hospital no solo para tocar, sino también para compartir la historia de su hermana y cómo ella había sido el corazón detrás de cada melodía. La comunidad, conmovida por la historia de Sebastián y Sofía, comenzó a organizar eventos en honor a ella. Plantaron un árbol en el jardín del hospital, junto al cual se colocó una placa que decía, en memoria de Sofía, cuya luz nos recordó que siempre hay belleza en medio del dolor. Sebastián continuó tocando, pero su misión había evolucionado. Comenzó a viajar a otros hospitales, a hogares de ancianos, a centros comunitarios donde la música podía ofrecer consuelo. Cada lugar al que iba llevaba consigo las lecciones que Sofía le había enseñado, que la música no era solo una expresión de arte, sino un acto de amor y humanidad. Un día, mientras tocaba en un hospital de otra ciudad, un niño se acercó a él después de la presentación. ¿Eres el hombre del piano que ayuda a la gente?, preguntó con una mezcla de curiosidad y admiración. Sebastián sonrió y asintió. Hago lo mejor que puedo. ¿Te gustó la música? El niño asintió con entusiasmo. ¿Crees que algún día yo podría tocar como tú? Esa pregunta encendió una chispa en Sebastián. Decidió que su próximo paso sería enseñar. Inició talleres de música en comunidades desfavorecidas, ayudando a niños y adultos a encontrar en la música un refugio y una forma de expresión. La música no solo debe ser escuchada, solía decir, debe ser vivida, compartida
entregada como un regalo. Con el tiempo, el nombre de Sebastián se convirtió en sinónimo de esperanza. Sus conciertos continuaron, pero su verdadero legado se forjó en los corazones de quienes aprendieron a tocar gracias a él, quienes encontraron consuelo en sus melodías y quienes llevaron adelante su mensaje de amor y resiliencia. En una de sus últimas visitas al hospital original, Sebastián se sentó frente al viejo piano, ese que había estado olvidado cuando todo comenzó. Colocó sus manos sobre las teclas y tocó la primera melodía que había compartido con Sofía, aquella que hablaba de esperanza. Mientras las notas resonaban en el salón, sintió que Sofía estaba allí, sonriendo, recordándole que la música siempre encontraría la manera de iluminar incluso los momentos más oscuros.